Hola, muy buenos días a los que se están conectando. Soy Ian McKinnon y vamos a esperar 2 minutos para autorizar a todos los que están en la sala de espera y partimos. Ya están nuestros expositores conectados, hemos probado sus presentaciones, así que todo debería salir muy bien. Mientras tanto, los que se están conectando les voy a pedir si pueden asegurarse que tengan su micrófono silenciado. Vamos a tener momento para preguntas al final. Eh, Van a poder levantar la mano en la sección de reacciones. Ya les explico. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar conectados hoy con nosotros. Soy Ian McKinnon, socio y director de Asuntos Públicos de Acerta. Y en esta oportunidad me corresponde presentar y conducir nuestro primer webinar del año, llamado Claves de Proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 y Sistema de Permisos Inteligentes, en el que contamos con el privilegio de tener como expositores a Pablo Danier y Robert Curry, a quienes presentaré y daré el pase en un minuto. Antes, unas breves palabras para situarnos en el contexto de la conversación. Como ya nos hemos acostumbrado, la agenda política legislativa no baja sus revoluciones en enero, a veces como que todo lo contrario. Es más, las semanas previas al receso del Congreso en febrero son clave para los gobiernos por varias razones. La más común es la de empujar que algún proyecto de ley o reforma emblemática consiga sortear la mayor cantidad de etapas posibles para que en marzo se retome su discusión en otra sala, o comisión, o estado de ánimo. Es el caso de lo que hemos visto por estos días, por ejemplo, con la reforma a pensiones o la ley corta ISAPRES hasta anoche. También están los casos en los que se deja ingresado alguna reforma importante para que las partes interesadas puedan disponer de su contenido y prepararse para la tramitación con anticipación. Esto como que parece ser el caso del tema que nos convoca hoy, los dos proyectos de ley para mejorar la entrega de permisos sectoriales y modernizar instrumentos de gestión ambiental. El primero, también llamado Sistema Inteligente de Permisos, es el boletín 16566-03, e ingresó el 15 de enero pasado y hoy está en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con urgencia suma. El segundo, de Evaluación Ambiental 2.0, ese es el nombre que se le ha dado popularmente, viene a ser el boletín 16552-12 y también inició su tramitación con 3 sesiones desde que ingresó el 10 de enero pasado. No quiero adelantarme al contenido de ambos mensajes presidenciales, pues es parte de lo que escucharemos de Robert y Pablo, pero sí permítanme recordar que en la ceremonia de lanzamiento de estos dos proyectos de ley en la moneda, el presidente Gabriel Boric se refirió a ellas como reformas claves para el crecimiento y el desarrollo sostenible de Chile. Atendida la necesidad de impulsar la economía, pero que al ponerse en acción choca con la realidad de proyectos de inversión que demoran hasta casi 12 años en estar en condiciones de operar, según datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Adicionalmente, la cantidad de proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental, el famoso CIA, ha disminuido a niveles históricamente bajos. En Acerta entendemos que esta agenda regulatoria resulta imprescindible para aquellos actores que tramitan proyectos en el CIA y o requieren de la aprobación de las, a veces, decenas de permisos sectoriales. En esa línea, la capacidad de anticiparse a la evolución de los textos en el Congreso y luego adaptarse o adecuarse a las nuevas regulaciones puede convertirse en un asunto clave.
Por ello es que hemos implementado un nuevo servicio de asesoría estratégica enfocada exclusivamente en ofrecer nuestro conocimiento especializado, involucramiento e incidencia durante todo el proceso de tramitación de las propuestas legislativas que hoy revisaremos. Nuestro trabajo, liderado por un equipo con experiencia en estas materias, contempla el mapeo de actores, recomendaciones de vinculación, monitoreo legislativo especializado y asesoría estratégica permanente durante la tramitación de las iniciativas. Quien desee, por supuesto, recibir mayor información de estos servicios, no dude en contactarnos y feliz estaremos de conversar. Partamos con las exposiciones tras una breve presentación de los protagonistas. Pablo Daniel es biólogo marino con una larga carrera en el mundo público y los temas medioambientales. Además, es recurrentemente requerido por nuestros legisladores y contamos la cantidad de veces que ha sido invitado a exponer al Congreso en esta materia. Solo permítanme agregar que en esa línea, Pablo fue ministro de Medio Ambiente entre marzo de 2014 y marzo de 2017, esto durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros hoy. Robert Curry es la persona de la casa, es abogado experto en regulación ambiental, fue jefe del Departamento de Legislación y Regulación del Ministerio del Medio Ambiente, liderando aspectos regulatorios a nivel país, como la redacción de la Ley de Marco de Cambio Climático. Hoy es consultor de Asuntos Públicos de ACERTA y lidera el equipo del nuevo servicio de asesoría estratégica que ya comenté. Hola, Robert. La dinámica es simple. Ambos nos ofrecerán su análisis del contenido de los proyectos y tras eso dejaremos un espacio de conversación para responder preguntas o atender comentarios de ustedes. Hemos convenido con los expositores que ajusten su intervención a un máximo de 20 minutos cada uno, así tendremos suficiente tiempo para la conversación. Quien quisiera adelantar preguntas para esa sección puede hacerlo a través del chat y quien quisiera micrófono abierto después de las presentaciones puede levantar su mano en la sección de reacciones, ahí está la función y nosotros la anotaremos, ¿ya? Así que sin más, doy el pase a Robert Curry, quien abrirá las presentaciones de hoy. Robert. Muchas gracias, Ian. Voy a compartir la presentación. Bien, bueno, muy contento de poder compartir de estos temas apasionantes, interesantes y con mucho impacto para nuestro país. ¿Ya? Primero, un diagnóstico, Ian ya lo adelantó, así que voy a ser muy breve en este sentido porque un diagnóstico más o menos compartido, hay un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que ya entrega bastantes luces, pero lo relevante aquí tiene que ver con la respuesta que se genera de parte del gobierno con lo que se ha llamado una estrategia de racionalización regulatoria, ya que está apuntado principalmente a una serie de leyes y reformas que buscan reducir tiempos de tramitación ambiental y de obtención de permisos sectoriales. ¿Ya? Esta estrategia parte también del pacto fiscal, parte de los compromisos que ha ido asumiendo el gobierno, y de este proceso de racionalización regulatoria, sin lugar a dudas, los dos proyectos más importantes son los que presentó Ian, los que vamos a discutir en este webinar. ¿Ya? Por una parte, Pablo nos va a comentar de la reforma al CIA y yo voy a hablar del proyecto de autorizaciones sectoriales, pero además era importante contextualizar de que también hay dos proyectos más que tienen que ver con la reforma a las concesiones marítimas y también con una reforma a la Ley de Patrimonio Cultural, que son parte de esta reforma transversal. Porque si bien la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es de aplicación transversal y por tanto aborda también las concesiones marítimas y los permisos de espacios con monumentos, lo cierto es que esas dos áreas son algunas de las que tienen mayor stock. ¿Ya? Y lo que se busca con la reforma es solucionar los problemas de stock y también solucionar los problemas de flujo. ¿Ya? Y por eso acá mostramos en esta imagen un poquito cuál es el flujo de los proyectos y por tanto es relevante entender que estos proyectos conversan, están relacionados, pero a su vez son distintos, ¿ya? Están separados. Por lo tanto, lo que Pablo nos va a comentar tiene que ver con esta sección de evaluación ambiental, de CIA, y lo que yo voy a estar conversando tiene que ver más bien con pre-CIA y post-obtención de resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, y como dije nuevamente, se complementan, pero uno no interfiere en el otro. ¿Ya? Por lo tanto, estas reglas que vamos a ver respecto a permisos no están involucradas en el sistema de evaluación de impacto, sino que antes.
Ya, algunos aspectos generales del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales antes de entrar de lleno a sus detalles. Lo primero acá que es relevante mencionar que este problema de la permisología, como se le ha llamado, es un problema global. A medida que los países se han ido desarrollando, han ido aumentando la protección de distintos bienes jurídicos, de bienes públicos, y eso ha ido generando a su vez una compartimentalización de la regulación, de los permisos, de las entidades a cargo de otorgar esos permisos o de fiscalizar su cumplimiento, y eso a su vez se ha traducido en un aumento de burocracia, muchas veces un traslape de competencias, un actuar descoordinado, y por lo tanto se ha generado una tendencia internacional en que diversos países han empezado a buscar formas de mejorar sus procesos de evaluación de proyectos de inversión, ¿ya? Chile no está ajeno a esa tendencia, y por eso el proyecto aborda más de 380 permisos que están repartidos en 300 servicios públicos, perdón, en 37 servicios públicos, eh, y eso ha permitido identificar algunos problemas como tiempo excesivamente largo, falta de información, certeza jurídica, una sobrecarga importante, y a su vez genera una complejidad regulatoria que impide el crecimiento y afecta seriamente la productividad, ya lo que ha identificado la Comisión Nacional para la Evaluación de la Productividad, y es algo que también ha reconocido la Comisión Marfan respecto a la posibilidad de aumentar la productividad, ¿cierto? Y los ingresos con una aplicación más efectiva de un sistema de permisos o de permisos. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía proyecta que puede haber una reducción de un 30% de los plazos de tramitación, al menos, ¿ya? Al menos un 30%. Ya, en cuanto al contenido propiamente tal, y les comento que aquí voy a tratar de hacer algo muy, muy difícil y ambicioso, que es tratar de abordar los aspectos principales de la estructura, explicar un poquito cómo funciona esta ley, y después hacer algunas observaciones respecto de las fortalezas que tiene y las oportunidades de mejora. ¿Ya? Porque si voy de lleno a ese aspecto, va a ser difícil entenderlo o aterrizarlo, porque este es un proyecto nuevo, ¿ya? Que obviamente se conoce poco, de hecho, solamente va una presentación también en la Cámara de Diputados, así que todavía hay bastante incertidumbre. Bueno, este proyecto de ley tiene tres partes. La primera, con la ley marco de autorizaciones sectoriales propiamente tal. Una segunda, con una serie de modificaciones sectoriales, y la tercera con disposiciones transitorias que tienen que ver con su implementación. ¿Cuál es el objetivo principal? Establecer un marco que estandarice en la tramitación, crear mecanismos e instrumentos para cumplir este objetivo y reducir plazos. Entonces se establecen una serie de mecanismos para lograr el objetivo. La lista que puse acá no es exhaustiva, pero sin embargo son por lejos los elementos más importantes, ¿ya? Tipologías de autorización, técnicas habilitantes alternativas, reglas procedimentales mínimas, comunes y transversales para todos los procedimientos, una institucionalidad con un servicio para regulación y evaluación sectorial, y también un sistema unificado de permisos. Ya, la primera parte entonces es la creación de tipologías de autorizaciones sectoriales o permisos. Lo que hace la ley es que establece 6 clasificaciones según el objeto. Por tanto, autorizaciones de administración, de localización, de proyecto, de funcionamiento, de actividad, y otras que no encajan en alguna de las categorías que acabo de hacer. ¿Por qué es importante? Porque lo que se busca a través de esto es una estandarización. Es decir, los 380 permisos van a estar categorizados en algunos de estos tipos de autorización. ¿Y por qué es relevante eso? Porque según el tipo de autorización que se trate, según la categoría que corresponda, eso va a determinar cuáles son los plazos que tienen los servicios para otorgar el permiso, va a determinar la procedencia de las técnicas habilitantes alternativas, que son los avisos y las declaraciones juradas, y también la aplicación de silencios positivos o negativos, dependiendo de la tipología, como decía, entre otras variables. Bien. Uno de los aspectos sí a destacar acá, o a relevar, es el hecho de que se establece esta tipología, pero el proyecto de ley lo que no hace es determinar qué permisos van en cada tipo de autorización, sino que este va a ser un procedimiento ex post. Una vez que el proyecto de ley se publique en el Diario Oficial,
Los órganos sectoriales serán los que envíen una propuesta de clasificación fundada a el Servicio para Regulación y Evaluación Sectorial, el servicio que se crea a propósito de esta ley. Este servicio va a dar lineamiento y guías para facilitar este proceso. Va a darle, a su vez, otra propuesta al Ministerio de Economía, quien finalmente, a través de un decreto supremo, va a hacer la categorización. ¿Ya? Esto, de partida, ya se puede identificar algún desafío en esta materia, porque esta categorización no está hecha en la ley, sin perjuicio de, como pueden ver en la tabla que está acá, que es parte de lo que presentó el ministro Grau en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, es que ellos ya hicieron un trabajo preliminar de más o menos dónde podría estar cada uno de estos permisos. Sin embargo, como ya señalé, esto va a requerir una definición posterior. Ya, por otra parte, está el uso de las técnicas habilitantes alternativas, que son instrumentos que permiten avanzar con el proyecto sin que sea necesario un acto administrativo favorable previo. La ley da dos alternativas: los avisos y declaración jurada, que de manera muy simple y directa constituyen en que el titular entrega información y se compromete al cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, hay una suerte de autorregulación, ¿ya? Y como anticipaba, estas técnicas habilitantes alternativas solamente van a proceder en las autorizaciones de proyecto y en las autorizaciones de funcionamiento, es decir, en 2 de las 6 tipologías que establece el proyecto de ley. Lo que es interesante también es que en esas 2 tipologías no es que procedan siempre, sino que lo que hace la ley es que habilita a que se pueda evaluar su procedencia, pero van a ser solamente aplicables cuando el reglamento determine que son suficientes. Por lo tanto, aquí esto se entrega a potestad reglamentaria del presidente de la República, ¿cierto? Tener una definición de la suficiencia y también del contenido de estas declaraciones. Todo esto se va a realizar a través de la plataforma SUPER, ya que es la plataforma del Sistema de Información Unificada de Permisos Sectoriales, y van a generar efectos desde su presentación, no requieren aprobación, va a ser automático. Sin perjuicio de esta automatización y de esta suerte de autorregulación, sí va a haber una fiscalización respecto al órgano competente, dependiendo de la ley sectorial que corresponda, y aquí sí también tiene un aspecto interesante que en caso de falsedad, inexactitudes o omisiones injustificadas, van a haber sanciones de presidio y también multas de hasta 1000 UTM. Así que también hay una consecuencia ahí relevante. Ya, además de las tipologías, las técnicas habilitantes alternativas, también están las reglas procedimentales mínimas y comunes. Estas reglas se establecen de manera supletoria. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas de procedimiento que prevalecen son las que están definidas en las leyes sectoriales, sí, están especificadas, ya estas operan de manera supletoria. ¿Por qué es tan importante que opere de manera supletoria? Porque hay muchas que no tienen un procedimiento específico y opera la 19.80, ¿cierto? La ley de base de procedimiento administrativo. Y también la relevancia de establecer en este contexto plazos máximos. Hay distintos elementos, pero yo diría que uno de los más importantes es plazos máximos, y de nuevo acá cumple un rol súper relevante las tipologías, porque dependiendo de esa tipología de permiso, ¿cierto? O de autorización, los plazos máximos van a ir desde 25 días hasta 120. Esto también es relevante porque hoy por hoy más de la mitad de los 380 permisos ni siquiera tienen plazo definido. Entonces era bien importante definir un plazo, porque al definir un plazo también permite que se activen, por ejemplo, los silencios administrativos. Todo este procedimiento va a ser a través del sistema SUPER que les comentaba. Se incorpora un examen de admisibilidad con el objetivo de que los proyectos no empiecen a avanzar sin los antecedentes o documentos que sean pertinentes, y eso retrase obviamente el otorgamiento del permiso. Y también con un requerimiento de información complementaria que tiene que ser de manera fundada y en un solo acto. Lo que se busca aquí también es evitar la iteración entre los servicios públicos y los solicitantes. ¿Ya? Después aquí hablé del silencio administrativo, pero me voy a referir a eso en un par de líneas. También se establece la posibilidad de suspensiones. ¿Por qué? Porque nuevamente esto va a estar tramitado en una plataforma en donde se busca tener
certidumbre en cuanto a los plazos. Por lo tanto, en ciertas hipótesis se van a suspender para tener una contabilización adecuada de los días. Todas las notificaciones van a ser a través del sistema, a través de la plataforma, y también se va a buscar acá la publicidad y la transparencia. Como les decía o anticipaba, el uso de los silencios administrativos también se regula, tanto el silencio administrativo intermedio como el, comillas le puse final, para pasar una distinción más clara en cómo lo regula la ley. El silencio administrativo intermedio tiene que ver con la tramitación propiamente tal del permiso. Hay muchos permisos que requieren informes de otros organismos. Yo estoy, por ejemplo, tramitando una concesión marítima y eso puede requerir informes de 10 organismos sectoriales y como estos organismos se demoran en pronunciarse, esto va a generar un reto. Entonces, lo que busca la ley acá es decir, bueno, vamos a establecer silencios administrativos intermedios. Vamos a dar un plazo máximo para evacuar los informes y si los informes no se evacúan en ese plazo, vamos a distinguir. Si son informes no vinculantes, vamos a prescindir de ese informe y vamos a seguir avanzando. Es decir, se cumple el plazo y seguimos. Ahora bien, si son informes vinculantes, va a operar el silencio positivo. Es decir, se van a entender como favorables. Y cuando no opere ninguna de estas dos categorías, ¿cierto? Va a existir la posibilidad de suspender el plazo y dejar constancia en el expediente para lo que puede ser después responsabilidad administrativa de los funcionarios de ese servicio. Y el silencio administrativo final, ya este era el intermedio, final, cuando se cumplen los plazos que vimos, que estaban asociados a las tipologías, yo les decía que van de 25 a 120 días. En primer lugar, se hace referencia o se está a lo que dice la ley sectorial respectiva, si es silencio positivo o negativo. Si es que no se puede aplicar ninguna o si es que la ley no dice cuál es el valor que se le da al silencio negativo, perdón, al silencio, en este caso vamos a utilizar nuevamente las tipologías y si se trata de autorizaciones de proyecto y autorizaciones de funcionamiento, el silencio va a ser positivo. Es decir, una vez que concluye el plazo otorgado por la ley, el permiso se entenderá otorgado. Y para todos los demás tipos de autorizaciones va a ser un silencio negativo y eso va a permitir recurrir administrativa o judicialmente según correcto. Acá también es relevante mencionar que estos permisos se van a obtener en la plataforma, ¿no? Y se va a solicitar el certificado una vez que transcurran los plazos. Así que es un sistema semiautomático. Se establece la posibilidad también de una tramitación ágil para proyectos o actividades priorizadas. Es decir, en ciertos proyectos que sean calificados por el servicio que se crea a propósito de esta ley, se van a poder reducir los plazos a la mitad. La verdad es que la ley no entrega muchas luces de cómo se va cuáles son los requisitos para poder calificar como una actividad priorizada que permita una tramitación, ¿cómo le llama la ley? Sí da algunos lineamientos, pero son bastante amplios, como los que pueden ver al final de la lámina, en cuanto a que representen un crecimiento económico, social, cultural, que el monto de inversión que conlleva y el impacto del empleo sea significativo, ya, pero no hay umbrales, no hay mucha claridad. Pero sí se reconoce como un paso para tratar de avanzar más rápido con algunos proyectos. Se crea el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial. Esto es una suerte de institucionalización de lo que hoy por hoy ocurre en el Ministerio de Economía con lo que era la oficina GPS y actualmente la oficina de grandes proyectos. De hecho, muchos de los funcionarios que están ahí se van a traspasar a este servicio. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Vela por la coordinación entre los organismos sectoriales y entre los organismos y los solicitantes, administra el sistema de permiso. Este es un organismo que está a cargo de un director y también va a existir un comité de subsecretarias y subsecretarios que va a facilitar la coordinación y a proponer mejoras en materia de regulación sectorial y regulación de permisos. Eso es lo que también busca el proyecto de ley, que se vaya avanzando con un fortalecimiento de la regulación en la materia. Y como último punto de la ley está este sistema de información unificada de permisos sectoriales, que es una plataforma digital que opera como ventanilla única, es decir, a través de la cual se van a tramitar todos los permisos. Esta plataforma ya existe,
¿ya? El Ministerio de Economía ya la tiene solamente para algunos permisos. La idea es que con esta ley se haga de manera transversal para todos los permisos, que a través de esta plataforma se entreguen los certificados de silencio negativo, ¿cierto? Se hagan las solicitudes, se hagan los requerimientos, exista un registro profesional y entidades que colaboran en la evaluación, ¿ya? Entonces se le da transparencia, publicidad, uniformidad y estandarización al, eh, al procedimiento en materia de permiso. Ya, habiendo dicho eso, algunos aspectos a destacar del proyecto de ley es las tipologías que se generan buscando estandarización. Sin prejuicio de lo que voy a comentar después, que esto también tiene desafíos, ¿no? También la posibilidad de reemplazar permisos por técnicas habilitantes alternativas como los avisos y las declaraciones juradas, ¿cierto? Pensando en que hay procesos que son de menor riesgo y que pasar por un proceso que siga sobrecargando a los sectores no sería pertinente. Mejoras en la tramitación, particularmente la regulación de los silencios administrativos, dar plazos máximos de respuesta, exámenes de admisibilidad, entre otros. La priorización de proyectos que comentaba recién. Una institucionalidad que esté dedicada, que si bien hoy día ya existe, ¿cierto? Revestirla de un poco más de formalidad y de competencia. Y la plataforma digital, ya que la digitalización de los procesos y la uniformidad de los mismos es muy, muy relevante, no solamente para una facilidad del titular, sino que también para poder después evaluar cómo van avanzando, dónde están los nudos, cuánto se están demorando efectivamente cada servicio. Y hay algunos desafíos. Algunos desafíos. El primero tiene que ver con incertidumbre respecto a la categorización de los permisos en cada tipología. Como adelanté, eh, hoy por hoy no se sabe con exactitud qué permisos van a ir en cada tipología, ¿ya? Claramente el Ministerio de Economía sí ha avanzado en esto, tiene una idea preliminar, pero eso no está en el proyecto de ley, y va a ser un proceso expo, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante? Porque esa tipología, como ustedes han podido ver, de ella va a depender si el silencio es positivo o negativo, de ella va a depender el uso de las técnicas habilitantes alternativas, es decir, si yo puedo usar una declaración jurada o un aviso. Entonces es muy, muy relevante poder determinarlo a priori, ¿ya? Y no es. También la falta de determinación en cuanto al uso de los avisos y las declaraciones juradas, ¿ya? Porque este es uno de los puntos más críticos para destrabar, ¿ya? Porque de alguna manera permite que permisos que son menos riesgosos avancen más rápido y vaya descomprimiendo los servicios, pero por otra parte genera una incertidumbre respecto de si se va a poder usar o cuánto se va a usar, porque si bien están asociados a una tipología, la ley no los hace operar de pleno derecho, ¿ya? Tiene que ser solicitado y tiene que establecerse según los requisitos que estén en un reglamento, ¿ya? Entonces va a haber un umbral que se refiere a riesgo, pero qué es lo que es riesgo alto, qué es lo que es bajo riesgo, o sea, nada de eso está definido en la ley. Entonces hay incertidumbre respecto a cuánto se va a poder usar. También hay una ausencia de un sistema sancionatorio. Si bien hay plazos máximos que va a permitir solicitar la responsabilidad administrativa que actualmente ya existe, lo cierto es que quizá habría sido deseable un sistema sancionatorio más fuerte o mayores atribuciones al servicio para supervisar a los organismos y también establecer algún tipo de mecanismo para hacer valer la responsabilidad. Este servicio no es un superior jerárquico, así que difícilmente podría sancionarlo, pero sí establecer algún mecanismo, procedimiento de controlía, periodicidad respecto de informes de incumplimiento, algo un poco más concreto, ¿ya? Entonces también faltarían mayores atribuciones acá en la materia. Y un comentario bien transversal es que el proyecto de ley descansa mucho en reglamentos, ¿ya? O sea, aplicar reglamentos está bien, o sea, uno no va a definir toda la ley, pero reglamentos deben ser más bien procedimientos, ¿ya? Temas más de forma. Sin embargo, aquí los reglamentos sí tienen que ver con muchos aspectos que son de fondo, es decir, cuándo va a haber un riesgo, ¿cierto? Y cuándo se va a poder entonces utilizar una técnica habilitante alternativa. Eso no hay claridad, ¿ya? También lo de la tipología, eso también queda expuesto. ¿En qué proyectos? ¿Cuándo va a aplicar? ¿Qué pasa con la priorización de proyectos o con los proyectos, ¿cierto?, que van a tener una tramitación ágil?
cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos. Entonces, hay muchas buenas ideas en el proyecto, pero también en los detalles es muy importante poder aterrizarlo, porque hoy por hoy, si eso no se aterriza, podría ser de un impacto más bien ilusorio, ¿cierto? Y por lo tanto es súper necesario incorporar mejoras que permitan dar mayor precisión y permitir una efectiva reducción del costo. Bien, creo que lo hice en 22 minutos, me pasé un poquito bien, traté de hacer lo mejor posible, pero era un desafío grande, así que ahí quedo atento al final a cualquier duda o consulta. Muchas gracias, Robert. Sí, era muy desafiante ajustarse al tiempo, harto contenido. Vuelvo a invitar a las personas que nos están escuchando que si tienen preguntas sobre este proyecto de ley, pueden ya empezar a dejarlas en el chat o al final pueden tomar el micrófono pidiéndonos la mano y eso se activa en las reacciones. Hay una figurita ahí de levantar la mano. Es el turno de Pablo Daniel con el otro proyecto, el que estamos denominando Evaluación Ambiental 2.0. Pablo, ¿qué tienes hoy para comentar sobre ese? Hola, ya muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación de Acerta. Un gusto poder compartir panel con Robert, que pudimos también compartir en el Ministerio Trabajo. Yo quiero acompañarme de una presentación que espero que se vea sin problema. Si es así, me levantan el dedo. Se ve muy bien, sí, no hay problema. Perfecto. Que con respecto al otro proyecto de ley, también ingresado el día 10 de enero, que tiene que ver con la modificación de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la 19.300, y en particular a sus temas vinculados a evaluación ambiental, que el gobierno ha llamado Evaluación Ambiental 2.0. ¿Ah? Evaluación ambiental que también ha sido parte del debate que se ha instalado con mucha fuerza, yo diría, en los últimos meses, del punto de vista de la responsabilidad que puede tener el sistema de evaluación de impacto ambiental en la lentitud, en la poca certeza jurídica de los proyectos de inversión que se someten obligatoriamente al CIA. Y yo aquí, Jan, y a quienes nos escuchan, yo quiero fijar algunos puntos desde el inicio. ¿Ah? Yo creo que el clima de desconfianza que impera hace harto tiempo también, ustedes comprenderán, le pega al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ah? Desde el punto de vista de la veracidad de la información que se somete en un proyecto, de eventualmente la competencia, la pertinencia que tienen los servicios públicos. Por lo tanto, es un tema transversal, no lo va a solucionar el problema el proyecto de ley, ustedes comprenderán, pero hay que tener muy en cuenta ese contexto de desconfianza también en el marco de la evaluación ambiental de proyectos. Pero segundo, yo también quiero hacer referencia a que hoy día es más complejo, sin duda, hoy día es más complejo, pero es más complejo porque tenemos marcos normativos relativamente nuevos que todos los sectores políticos y hasta los gremios han impulsado con mucho entusiasmo. ¿Ah? Tenemos la ley marco de cambio climático, aprobamos el acuerdo Escazú, tenemos servicio de biodiversidad y áreas protegidas, tenemos el convenio 169, tenemos la ley de humedales urbanos, por mencionarles algunos, y sería ingenuo pensar que esos marcos normativos también no le pegan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, tenemos un contexto que uno reconoce que es bastante más complejo evaluar proyectos hoy día que lo que era hace algunos años, a mi juicio, por estos marcos normativos que se han incorporado y que se verifican también muchos de ellos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y tercero, como punto así como inicial, a mi juicio, puedo equivocarme, pero quiero compartirlo, ni el proyecto de ley que ha presentado Robert, ni el proyecto de ley que yo me permito compartir con ustedes tienen cero sentido de urgencia. ¿Mm? Cero sentido de urgencia. Estamos iniciando el tercer año de gobierno y se presentan estos proyectos que son bastante estructurales. Yo tengo duda si estos proyectos van a ver la luz en este periodo de gobierno o van a quedar para el siguiente porque son muy, muy sustantivos. ¿Ah? Entonces, creo que sentido de urgencia no está presente, ¿ah? En ninguno de los dos proyectos, y básicamente yo creo que no hay que perder la oportunidad de este debate que se ha estado dando también para agendas más cortas, para proyectos de ley cortos, y también hacer un acento en temas de gestión. Esto no es solamente marco regulatorio, también tiene que ver con la gestión día a día que se puede mejorar, y hoy día pareciéramos que como país le estamos echando la culpa al empedrado, que el problema solamente es materia
de regulación que se van a modificar con estos dos proyectos de ley. Entonces, quise hacer ahí ya inicialmente esos 3 puntos que a mí me permiten pararme y posicionarme en el análisis que voy a compartir con ustedes. Y quiero partir desde algunos documentos de referencia. ¿Ah? Cuando hablamos del sistema de evaluación de impacto ambiental, quienes lo han pensado desde el punto de vista de las modificaciones, a mi juicio hay 3 fuentes que son relevantes. La Comisión Asesora Presidencial del CIA, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, un documento que se llama Propuesta de la Comisión Sindical, Ciudadana y Parlamentaria, que también evaluó el sistema de evaluación de impacto ambiental, que para mí es bien relevante porque los autores de ellos hoy día son gobierno. ¿Ah? Ellos lo hicieron cuando eran parlamentarios, cuando eran dirigentes de organizaciones no gubernamentales, pero buena parte de sus ideas están en ese documento. Y tercero, los 2 proyectos de ley que incorporó a trámite legislativo que no vieron la luz el gobierno anterior. Entonces, creo que ahí hay ideas matrices que creo ya que aunque no están todas contenidas en el proyecto de ley que ingresan, en el trámite legislativo van a ser incorporadas. Y ahí hay ideas buenas e ideas malas, pero que van a ser parte del debate legislativo. A mí no me cabe duda que la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria va a ser un documento que lo van a tener a la vista a la hora de modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí hay ideas tremendamente disruptivas que rompen con la lógica como estamos entendiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental, y en el trámite legislativo hay un riesgo claro desde el punto de vista de incorporación de ideas que no están en las ideas matrices del proyecto de ley, solamente si revisamos estos 3 documentos que a mi juicio son los documentos de referencia de quienes han pensado modificaciones del sistema de evaluación de impacto ambiental de manera más estructural, y por eso me permito compartirlo. Y si uno va a las ideas, a mí el de la comisión sindical parlamentaria es bastante disruptiva. ¿Ah? Incluso hasta uno puede encontrar alguna idea que estuvieron en la Convención Constitucional. Por ejemplo, hay ideas de tener un servicio de evaluación ambiental absolutamente autónomo. O algunos que no creen en la lista positiva del artículo 10 de la ley o del artículo 3 del reglamento. ¿Ah? Una lista positiva que detalla los proyectos y que los proyectos deben evaluarse en función de su impacto y no del punto de vista de su tipología, que obviamente agrega mucha incertidumbre a qué proyecto se evalúa y qué proyecto no se evalúa. La Comisión Asesora Presidencial, aunque la recomendación viene muy de cerca, ahí hay 25 ideas concretas de cómo modificar el sistema, y por supuesto también están los proyectos de ley del gobierno anterior, donde hubo varios elementos del punto de vista de descentralizar las decisiones, ampliar los procesos de participación ciudadana, reducir los plazos, entre otras. ¿Ah? Pero creo que son 3 documentos, 3 ideas del punto de vista incluso del espectro, yo diría el espectro político, donde uno puede ir a la fuente y de alguna manera prever o adelantarse de cuáles van a ser las discusiones, a mi juicio, fundamentales a la hora de modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero también previamente, yo al menos comparto con ustedes, yo soy parte de los que tienen un entendimiento bastante positivo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Tiene características esenciales que son muy destacables y que ya las quisiera cualquiera en otros trámites de la administración pública. Sigue existiendo y en buena hora la concurrencia multisectorial en la evaluación, un acceso amplio y completo a información pública en el CIA electrónico, como probablemente ustedes no la van a ver ni en concesiones de obras públicas, ni en concesiones marítimas, ni en permiso del Consejo de Monumentos, etc. ¿Ah? El CIA sí amplio y completo de información. La lista positiva como condición de ingreso al sistema, podrán compartirlo o no, pero uno ve la lista positiva y sabe qué proyecto entra o qué proyecto no ingresa al sistema, procedimientos normados, participación ciudadana relevante, etcétera. Ahí están 8 características, a mi juicio, son esenciales del CIA que hay que seguir cuidando.
en el marco de la reforma. Son características muy importantes que creo que no sería bueno para el país que se vayan desdibujando estas características que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, entendiendo que es un proceso complejo desde el punto de vista de la autorización que finalmente da el sistema para la materialización de proyectos de inversión. Y entrando a la modificación que hoy día se propone, que está en mensaje, está en trámite legislativo, yo me permito, desde el punto de vista pedagógico, de compartir con ustedes los 4 contenidos esenciales que están a su izquierda, pero las 8 claves para entender la modificación. Yo hablo de 8 claves desde el punto de vista de poder entender mejor, bueno, qué se busca modificar en esta evaluación ambiental 2.0, que la verdad que grandes innovaciones no tiene, pero tiene sí modificaciones relevantes desde el punto de vista del procedimiento y que vamos a poder revisar y compartir con ustedes y yo también mi opinión en cada una de estas claves. ¿Ah? Y dentro de esas 8 claves, que son las 8 materias, a mi juicio, sustantivas vinculadas al sistema de evaluación de impacto ambiental que tiene el proyecto de ley, yo destaco primero una materia que a veces puede ser muy técnica, pero que es relevante, y yo voy a aventurar un juicio, que tiene que ver con las tipologías de ingreso al sistema. La famosa lista positiva del artículo 10 y del artículo 3 del reglamento, que una a una están definidas qué proyecto ingresa obligatoriamente y qué proyecto no ingresa obligatoriamente, con algunas modificaciones, a mi juicio, relativamente tímidas de eliminación de proyectos que ingresan obligatoriamente y la incorporación de otros proyectos, que son las que ustedes pueden ver en pantalla y que no me voy a referir a cada una de ellas. Pero ¿cuál es mi opinión? Que creo que el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile tiene una cantidad muy alta de tipologías. Aquí se podrían bajar las tipologías de ingreso obligatorio al sistema sin desconocer, incluso relevando los permisos ambientales sectoriales, porque acá se genera la sensación, sobre todo en el debate legislativo, que el proyecto que no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental como si estuviese desregulado ambientalmente, cosa que no es cierto. ¿Ah? Hay proyectos que no ingresan al sistema y que tienen que cumplir mucha e importante regulación sectorial del punto de vista ambiental. Incluso más, uno revisa las mociones legislativas que hoy día están en el Congreso, buena parte de ellas son para que se configuren tipologías de ingreso obligatorio, ¿ah? Como el transporte, las antenas de celulares y varias otras curiosidades, donde la solución que se le busca a esos proyectos es que configuren una tipología de ingreso obligatorio. Bueno, pues bien, este proyecto de ley en buena hora racionaliza algunas tipologías y se pudo haber sido, o probablemente el trámite legislativo se puede ser bastante más agresivo en algo que es impopular sostener, porque es impopular hoy día sostener que algunos proyectos no ingresen obligatoriamente. ¿Ah? Pero yo creo que es necesario, y reitero, eso no significa que no estén regulados ambientalmente y hay que relevar, darle importancia, incluso darle visibilidad a estos permisos ambientales sectoriales, a la regulación sectorial, que es muy relevante para los proyectos, y no seguir aumentando tipología de ingreso obligatorio, donde muchas veces el sistema de evaluación de impacto ambiental no le agrega mucho valor al proyecto propiamente tal. Reitero, yo lo sé por experiencia propia que esto es relativamente impopular, pero si uno va analizando algunas tipologías y proyectos que han ingresado, uno dirá, bueno, ¿qué tanto valor le agrega el sistema de evaluación de impacto ambiental a ese proyecto cuando básicamente esto es cumplimiento de la normativa sectorial? Así creo lo ha entendido este gobierno cuando propone, por ejemplo, la eliminación de algunas tipologías como estaciones de servicio o el famoso transporte de sustancias peligrosas, que a veces son proyectos interregionales, y uno ve que el sistema, bueno, ingresa al proyecto y básicamente es cumplir regulación sectorial. Entonces yo diría que aquí hay una primera materia que el proyecto propone esto, pero aquí se abre la puerta para probablemente plantear eliminaciones e incorporaciones de tipología, y basta ver varias mociones legislativas que están en el Congreso y que esta va a ser la oportunidad para incorporarla a trámite legislativo. Segundo,
una materia más técnica, pero muy sustantiva, que tiene que ver con la evaluación de impactos ambientales. ¿Ah? Acá se pone el acento de manera más explícita de cómo deberían considerarse y que se consideren los impactos sinérgicos, los impactos acumulativos del proyecto y su entorno en su área de influencia, de cómo se comportan esos impactos con los impactos de que otros proyectos también declaran en el área de influencia. Las materias contenidas en las declaraciones de impacto ambiental, acá yo creo que hay una materia bien interesante, que es la eventual incorporación de planes de seguimiento en las DIA, cosa que no es propia de las DIA, básicamente para poder modificar en lo que nosotros hoy día conocemos como los 25 quinques, que está solamente radicado en el mundo de los estudios de impacto ambiental. Es decir, si una variable se comporta de una manera distinta, bueno, eso de alguna manera fundamenta que yo pueda modificar mi resolución de calificación ambiental. En buena hora, esto también hoy día se estaría abriendo para las declaraciones de impacto ambiental. Evaluación de proyectos con carácter de urgente. Esto es bien relevante y también aquí comento también ya en una polémica que hubo hace un poquitito más de una semana con unos dichos de la ministra del Medio Ambiente de los proyectos mineros que no son urgentes. ¿Ah? Se refería a esto, yo creo que fue absolutamente mal interpretada la ministra. Esto tiene que ver con una cápite de la legislación donde algunos proyectos que tienen que ver con la provisión de servicios públicos puedan evaluarse y calificarse con carácter de urgencia. ¿Ah? Y por eso cuando ella dijo, mira, aquí no hay proyectos mineros urgentes, a mi juicio se malinterpretó y se abrió una polémica. Pero tenía que ver con que el proyecto de ley también considera la evaluación de proyectos con carácter de urgente vinculados a la prestación de servicios públicos y no solamente vinculados a estudios de impacto ambiental. La modificación de plazo para modificar el término anticipado, esto también aquí yo diría que hay un cambio que puede tener consecuencias bien importantes, que tiene que ver cuando un proyecto no tiene toda la información. Yo preferiría como titular que me lo digan al inicio y no a la mitad del trámite. ¿Ah? Yo creo que esta a mi juicio no es una buena modificación. Yo esperaría que los primeros 30 días me digan si mi proyecto tiene toda la información relevante y esencial. Tercera clave de las 8 es la calificación de los proyectos. Aquí hay una cuestión que va a ser como de harto debate y que todos van a tener opinión, que tiene que ver con la eliminación de las comisiones regionales de evaluación y quien califica va a ser el servicio, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, y dejarían de existir las comisiones como cuerpo colegiado que finalmente califica. Hoy día las direcciones regionales del SEA solamente recomiendan, pero quien califica es esta comisión, cuerpo colegiado, que no necesariamente, y ya lo hemos visto en algunos casos controvertidos, coincide con la recomendación que hace el servicio, y hoy día se propone la eliminación de lo que nosotros denominamos las COEVAS, que son las comisiones regionales de evaluación. Cuarta clave también súper importante, que tienen que ver con las consultas de pertinencia, que también ha sido como parte del debate, ¿ah? Que es un procedimiento muy poco normado hoy día y que tiene que ver cuando un titular legítimamente le pregunta a la autoridad si mi proyecto debe evaluarse o no debe evaluarse ambientalmente. ¿Ah? Proyecto que pueda tener una RCA, eventualmente una modificación, una ampliación o un proyecto nuevo. Eso es lo que hoy día se denomina consulta de pertinencia de ingreso. A mi juicio, este es el punto con menos trabajo en el proyecto de ley, que yo creo que se puede corregir, y se reemplazan estas consultas de pertinencia por declaraciones juradas en proyectos que tengan RCA. Si mi proyecto tiene RCA y yo lo quiero modificar, lo podría hacer no mediante una consulta de pertinencia de ingresos, sino mediante una declaración jurada. El problema está que es el titular quien va a tener que definir si hay un cambio o no hay un cambio de consideración, que es el ABC de la consulta de pertinencia en el fondo, y que no se estaría resolviendo por parte de la autoridad, sino que solamente sería un juicio del titular con la firma de un consultor. ¿Ah? Entonces, creo que acá, creo que acá se comete un error. Creo que acá no va a flotar políticamente reemplazar las consultas por una declaración jurada, y consultas de pertinencia e ingreso son y van a seguir siendo muy relevantes, porque hoy día en Chile tiene un stock
del orden de 16.000 resoluciones de calificación ambiental. Buena parte, o una parte importante, de los proyectos que ingresan al sistema son modificaciones de RCA. Entonces, legítimamente, uno le pregunta a la autoridad si esa modificación ingresa o no ingresa obligatoriamente. Yo preferiría que la consulta de pertinencia de ingreso se regule, se establezcan plazos, procedimientos para resolverla, porque una simple reemplazo con una declaración jurada sin un juicio de la autoridad con respecto a si mi cambio de consideración o no es de consideración, creo que no va a pasar el trámite legislativo y estamos perdiendo una oportunidad como país de regular las consultas de pertinencia de ingresos que son importantes, que es una manera distinta de interactuar con el servicio de evaluación ambiental. No solamente son días, son estudios, sino que hay que ir formalizando las consultas de pertinencia como una forma también de interactuar con la autoridad. Quinta clave de las 8 es el registro de consultores, que tiene que ver con la clave anterior. ¿Ah? Acá se crea un registro de consultores con determinados requisitos, básicamente porque en algunos trámites el consultor registrado también va a tener que poner su firma y va a tener que también tener responsabilidades, no solamente el titular. ¿Ah? Como por ejemplo la que acabamos de comentar. Si un consultor registrado me dice, mira, este cambio no es de consideración, firmo la declaración jurada, bueno, es algo que hoy día nos va a permitir resolver si esa modificación ingresa o no ingresa al sistema, pero bueno, vamos a tener que ir formalizando quiénes son los consultores habilitados con nombre y apellido, con domicilio conocido, para poder participar de estos procesos de declaración jurada o de firmas de documentos que se incorporan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sexta clave de las 8 es la famosa reclamación única. Efectivamente, los proyectos, yo no tengo la suerte de ser abogado, pero los proyectos en su etapa recursiva, la verdad que le es bastante complejo y uno a veces sigue procedimiento y se da esta iteración eterna de nuevas instancias de reclamación, de invalidación, de retrotraer proyectos que a veces cae en el absurdo. Lo que ha pasado con Dominga y con otros proyectos es un buen ejemplo. Cuesta seguirle la pista, ¿ah? Pero efectivamente retrotraer procesos, invalidar procesos y instancias múltiples de reclamación e instrumentos de reclamación hace algo que la verdad no solamente es difícil de entender y de seguir, sino que también genera mucha desconfianza en tener autorizaciones definitivas para que proyectos puedan materializarse o bien proyectos que no puedan materializarse. Por lo tanto, se crea una vía única de reclamación en sede administrativa en la dirección ejecutiva del SEA, el proyecto de ley señala, con plazos finitos, acotados y con la regla de silencio negativo, que si la dirección ejecutiva del SEA no se pronuncia, pueda dirigirse al tribunal ambiental. Y se elimina el recurso de invalidación, que también es un recurso que muchas veces se hace uso, y entiendo, Robert, que podría actos administrativos que se hayan dictado incluso hace un par de años, 2 años atrás. Entonces, le agrega mucho ruido. Esto es una herramienta más de carácter administrativo, pero creo que aquí hay una buena idea. Hay una buena idea desde el punto de vista de ir ordenando la etapa recursiva que muchas veces tienen los proyectos y que en el ejercicio legítimo de los derechos que puedan tener las personas se reclama ante la autoridad administrativa y también ante la autoridad judicial, ante los tribunales ambientales. Séptima y octava clave, y con esto voy terminando, Jan, en el uso de mi tiempo, tiene que ver con la participación ciudadana. Aquí hay 2 modificaciones, a mi juicio importantes, a mi juicio que no se han estudiado mucho los efectos de recarga sobre el sistema, sobre el financiamiento de estos procesos, y a mí también, Jan, con respecto a la efectividad de los procesos de participación ciudadana. Yo no tengo nada en contra de los procesos de participación ciudadana, pero si seguimos haciendo lo mismo, más proyectos y en más instancias,
creo nuevamente que no le agrega valor al sistema. No es sentar en contra de la participación ciudadana, pero démosle una mirada al proceso, a la trazabilidad de los resultados de la participación ciudadana. ¿Qué propone el proyecto de ley? La ampliación de la participación ciudadana potencial a todas las declaraciones de impacto ambiental, eliminando el concepto de carga ambiental. Hoy día, para que una declaración de impacto ambiental, la gran mayoría de los proyectos que se evalúan en el sistema, para que tenga un proceso de participación ciudadana, tiene que configurarse lo que se denomina carga ambiental, un concepto súper amplio, súper etéreo, que los propios tribunales a veces han revertido pronunciamientos del servicio, que tiene que ver con proyectos que tengan externalidades ambientales negativas y beneficios sociales. Ustedes comprenderán que con ese par de ideas, la verdad que configurar la carga ambiental es algo relativamente difícil. Por lo tanto, prácticamente todas las declaraciones de impacto ambiental donde la comunidad organizada lo pida, va a haber procesos de participación ciudadana en esas días, que hoy día son, si mal, pues no tengo el detalle, el número fino, son del orden del 95% de los proyectos que ingresan al sistema. Y octava y última clave tiene que ver con la participación ciudadana temprana, que también yo he recogido en la prensa opiniones no muy favorables en términos de que esto puede terminar siendo una etapa previa, no tan voluntaria como está planteada, sino de carácter más obligatorio. También incluye, por ejemplo, un registro de facilitadores, que también despierta su eficacia de quiénes podrían ser y cómo podrían actuar esos facilitadores de los procesos de participación ciudadana. Nuevamente, yo no estoy en contra de los procesos de participación ciudadana, creo que muy poca gente podría estarlo, pero echémosle una mirada a los procesos, de cuáles son los resultados, de quienes participan, y esas observaciones, sugerencias, cómo las procesa el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, solo me he permitido de manera más didáctica abordar con ustedes lo que nosotros denominamos las 8 claves para entender la reforma a la 19.300 en su parte que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, algunos bordes del punto de vista político, como la desconfianza, otros marcos normativos que hoy día están, y lo que probablemente va a ser materia de discusión en el trámite legislativo, que son los documentos que originalmente pude compartir con ustedes. Así que, sin más, reitero mi agradecimiento y listo y dispuesto a poder compartir con ustedes preguntas y ojalá respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy, muy ilustrativa tu presentación. Nos han llegado algunas preguntas ya, así que voy a pasar de inmediato a pasárselas a ustedes. Tengo una para Pablo, de Bernardita Valdés. Dice ella que una de las características que tiene la reforma al CIA que plantea el Ejecutivo es la concentración en la toma de decisiones en el director ejecutivo del servicio. Entonces, en ese sentido, la pregunta que ella hace es que si consideras que sería mejor que la adopción de decisiones fuera en un órgano colegiado. De ser así, ¿cómo crees que sería óptima su integración? ¿Cómo elegirlos? Lo anterior todo de cara a evitar presiones de tipo política. También para ambos, Bernardita pregunta, ¿qué opinan de la carga dinámica de la prueba que se establece en la reforma del CIA? ¿Les dejo esa pregunta o levanto más y... ¿Sí? Vamos con esa Perfecto. primera. Mira, con respecto a la primera, ya, esto va a ser una materia. Creo que perdimos al... Sí, parece que está teniendo Ahora, un esa problema. desconfianza con la política en el fondo. Pablo, perdón, ¿podría volver 10 segundos atrás que te nos quedaste pegado? Entonces el inicio de la respuesta no la tenemos. No, parece que no nos quiere dar la primera parte de la respuesta. Vamos contigo, Roberto. ¿Qué opinas tú? Bien, bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que sí, un tema Ahí sí. bien. Sí, ahí va, ahí te estamos, adelante. Ya, perdón. Ahí, del punto de vista
más político, yo estaba diciendo así como un poco provocador. ¿Quién creería que un gobierno que se dice ecológico transformador iba a desconfiar tanto de la política en el fondo? ¿Ah? Claro. Eh, yo creo, yo creo que a nivel regional, yo creo que habría que distinguir estudios de declaraciones de impacto ambiental. ¿Ah? Yo creo que la presión sobre una autoridad unipersonal como el director de un servicio que termine calificando la totalidad de los proyectos, yo al menos no tengo una opinión así como definitiva, pero sí yo tiendo a diferenciar entre la calificación de una DIA a la calificación de un estudio de impacto ambiental que probablemente pueda tener otras implicancias. Y con respecto a las atribuciones de la dirección ejecutiva del SEA para resolver recursos de reclamación, yo preferiría un paso más directo a los tribunales ambientales, de manera que ellos puedan resolver de manera más directa y eliminar esa instancia del pronunciamiento de la dirección ejecutiva. Por lo tanto, sí, hay un riesgo. Probablemente la literatura nos dice que estas decisiones unipersonales también tienen mayor riesgo de captura. Eh, pero en fin, yo creo que es una materia, yo al menos no tengo opinión así definitiva, pero sí les comparto que yo tiendo a diferenciar la calificación de declaraciones de estudio a nivel regional y yo ocuparía mucho más a los tribunales ambientales, que yo creo que tienen buenas competencias, yo creo que están bastante legitimados del punto de vista de la opinión pública y allí haría mayor uso de ellos. Eso. Perfecto. Tú, también la otra pregunta era, ¿qué opinas de la carga dinámica de la prueba que se establece en la reforma? Robert, si tú también quieres opinar en eso, bienvenido. Sí, voy a partir por lo... No, salvo Pablo que quiera comentar de la No, carga dale, dale, dinámica. dale no. O sea, voy a partir por lo último. En cuanto a la dinámica de la prueba, es algo interesante, algo que se ha discutido en materia de esto. Esto escapa un poquito al CIA y tiene que ver con la responsabilidad por daño ambiental. Y efectivamente, en ese ámbito, resulta que hay una suerte de desproporcionalidad entre muchas veces qué sé yo, una empresa grande versus una comunidad y en cuanto a probar este eventual daño ambiental, que tiene varios requisitos y es muy costoso. Entonces la carga dinámica tiene que ver con eso, ¿cierto? Con bueno, invertir el peso de la prueba o también hacer que el demandado, ¿cierto?, se haga cargo de financiar algunos de estos estudios que en definitiva van a terminar acreditando o desacreditando su eventual responsabilidad. Por lo tanto, tiene una lógica, pero a mí en lo personal me parece que requiere una mejor regulación, ¿ya? Porque esto también podría generar una proliferación de demandas sin mucho asidero, ¿cierto? Y traspasar ese cargo o ese costo a los demandados. Por lo tanto, creo que sí se debiese, que en principio no es una mala idea per se, pero que si se quiere implementar, requeriría una regulación más específica, en ciertos casos fundados y graves, ¿cierto? Con bastante sustento para poder requerir algo como aquello. Y en cuanto al pronunciamiento unipersonal, en el caso del director regional o del director ejecutivo para proyectos interregionales, eh, nuevamente se entiende la idea que busca que prevalezca lo técnico por sobre lo político, pero eso también queda un poquito en entredicho, porque los directores regionales también es un cargo que tiene una connotación política importante, son designados por el director regional. Entonces, también tiene una carga política, y peor aún, y como muy bien dijo Pablo, también yo creo que hay un peligro importante de captura, porque cuando uno tiene una comisión o una instancia colegiada, capturar es más difícil, la responsabilidad también se diluye entre varios actores y no solamente uno. Y ojo, que no solamente la captura política, sino que la responsabilidad. Es mucho más duro cuando Juan Pérez toma una decisión de aprobar un proyecto que cuando una comisión evaluadora lo hace. Por lo tanto, seguramente para proyectos de mayor complejidad sí sería interesante tener una alternativa. Yo no había pensado lo que dijo Pablo, me parece una buena idea, de que en las vías puede ser algo unipersonal, en los estudios quizá algo colegiado, y me tomo también ahí en la parte recursiva de que eliminar la mayor cantidad de instancias posibles pareciera ser lo conveniente, ¿ya? Y ahí sí voy a tomar algo que Pablo mencionó mi nombre, por eso lo digo en cuanto a las reclamaciones, esto de unificar, me parece a mí también que en principio es buena idea, porque lo que hoy ocurre, que cuando las comunidades van a reclamar, por la sociedad civil, ¿cierto?, por reclamar una RCA, son solamente para aquellos que participaron en la PAC. ¿Ya? Si tú no participaste en la PAC, no tienes ninguna vía para impugnar. Y eso te convierte en un tercero absoluto.
Entonces, como uno no tiene una vía para impugnar, se habilita la invalidación administrativa de la ley 19.880. ¿Pero qué pasa con eso? Que se tiene un plazo de prescripción de 2 años. Entonces, por un lado, tiene una reclamación de 30 días en el SEA y 2 años por fuera del SEA. Y esa de 2 años, una vez que se resuelve, tú la puedes reclamar nuevamente ante el Tribunal Ambiental. Entonces da mucha incertidumbre. Entonces pareciera una buena idea eliminarla, pero en contrapartida se amplía la legitimación activa y permite que cualquier persona, haya participado o no del proceso, pueda reclamar. ¿Ya? Entonces también quizás ahí también es importante acotarlo, ¿cierto? A las partes interesadas, a las personas que tengan la influencia jurídica o naturales. Entonces también ahí nuevamente es importante los detalles para que quede acotado de manera adecuada. Perfecto, gracias. Tengo dos preguntas más. Si alguien quiere sumar alguna, que lo haga rápidamente para, en honor al tiempo, no extendernos. Una para Pablo, sobre si es que el SEA tiene capacidad para implementar múltiples procesos de participación ciudadana en las DIA, en las declaraciones de impacto ambiental. Y otra para Robert, de su parte de la presentación, ¿de qué depende principalmente la efectiva reducción de los plazos? Mira, Pablo, partimos contigo. y no, mira, a mi juicio, Jan, con respecto a la pregunta hoy día, en la realidad actual del servicio, a mi juicio no están todas las capacidades instaladas para tener múltiples procesos de participación ciudadana como lo sugiere la modificación. Lo que no significa que no los vaya a tener. Lo que pasa es que es un tema no abordado, incluso desde el punto de vista del informe financiero del proyecto de ley, de cuántos procesos se prevén tener y cómo generamos una dotación y un financiamiento para que en el fondo al SEA no le pase lo que le pase siempre a los municipios, porque hay proyectos de ley que dicen, no, y el municipio va a ver esto, y Claro. después nadie lo financia, nadie lo estructura muy bien. Por lo tanto, hoy día no las tiene, pero podría perfectamente tenerla. Por lo tanto, si la idea al Parlamento, al país le parece, dotemos de financiamiento como corresponde para no tener una idea implementada a medias. Pero yo vuelvo ya desde el punto de vista de repensar los procesos de participación ciudadana. Son procesos que muchas veces no son muy fructíferos del punto de vista de procesar la observación o de informar a la comunidad debidamente de los proyectos. Creo que también aquí hay una oportunidad. Eso. Perfecto. Robert, ¿de qué depende Bien, principalmente la efectiva reducción de los plazos? el proyecto es ambicioso, proyecta distintas reducciones de plazo bajo estimados del Ministerio de Economía. ¿Ya? El ministro ofreció también hacer llegar a la comisión eh, la metodología de cálculo, pero lo cierto es que para que se puedan reducir los plazos efectivamente va a depender de una serie de reglamentos y decretos posteriores a la ley. Entonces se genera mucha incertidumbre. Entonces yo te diría que de esos reglamentos va a depender y quizás sería muy pertinente traerse algunas de esas definiciones al proyecto de ley propiamente tal. Por ejemplo, algunos umbrales de riesgo, porque esos umbrales de riesgo van a ser los que en definitiva habiliten a una declaración jurada o un aviso. Y eso va a ser precisamente lo que va a destrabar, porque va a ser un sistema automático a través de la plataforma virtual. ¿Ya? Entonces, pero si eso queda entregado a un reglamento, a la discusión entre el servicio y el ministerio, va a complejizarse mucho más. Entonces, todas estas cosas que quedan en reglamentos, pero que son más de fondo, son un poquito preocupantes. Y voy a aprovechar, esto no fue parte de tu pregunta, pero voy a aprovechar de conectarlo con algo que mencionó Pablo, que me parece que es de importancia máxima, que tiene que ver con declaraciones juradas también, pero ahora en el contexto del CIA, no en el contexto de la permisología, sino CIA. ¿Y por qué? Porque la Comisión Nacional de Evaluación para la Productividad consideró las pertinencias como un permiso. No es un permiso, pero lo evaluó como un permiso porque efectivamente tiene demoras muy importantes. ¿Ya? Entonces lo que el proyecto de ley hace, como muy bien se señaló antes, es que cuando yo voy a modificar mi proyecto, puedo presentar una declaración. Pero ¿qué pasa? Y aquí hablando nuevamente de los reglamentos, esta declaración jurada la presento, se adjunta a mi resolución de calificación ambiental, va a ser fiscalizable por la superintendencia, pero va a ser un reglamento el que en definitiva va a determinar si es que la información es completamente veraz, es completa, entonces hay requisitos de veracidad y completitud. Entonces uno dice, bueno,
pucha, esto no es menor, porque uno tiene que ver con la fiscalización de la RSA y una eventual infracción administrativa, pero por otro lado también tiene que ver con una eventual infracción penal. ¿Ya? La ley de delito económico y atentados contra el medio ambiente estableció un tipo penal que tiene que ver con realizar ciertas actividades, cometer cierto impacto o daño, ¿cierto? Cuando no tengo una resolución de calificación ambiental, debiendo haberla tenido. Y la consulta de pertinencia era la forma de eximirse. Ahora bien, este proyecto de ley dice que la declaración jurada también va a servir para eximirse, pero establece estos requisitos. Entonces, si uno no los cumplió, va a ser susceptible de responsabilidad penal. Entonces, también se genera una responsabilidad no solamente administrativa o civil, sino que también penal. Por lo tanto, también estos detalles de cómo va a quedar definido, cómo va a quedar acotado, es o regulamos las pertinencias, como bien señaló Pablo, hacerlas vinculantes, establecer los elementos mínimos, qué sé yo, o darle contornos mejores a lo que hoy está planteado para dar más certeza a todos los intervenientes. Bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí, no nos da el tiempo. Quiero agradecerles de verdad a Pablo y Robert por sus exposiciones. Dan cuenta que son proyectos complejos, que van a tener quizás muchos ajustes, dinámicas durante el año o más, como avisora Pablo en lo que dijo en su presentación. Los invito a seguir este tema, a contactarnos si es que les interesa seguir un proceso más continuo de la tramitación de ambos proyectos y a estar atentos a los próximos actividades y webinars que hagamos acá en Acerta en este tema o en otros. Muchas gracias por la participación. Gracias Pablo, Robert, de nuevo por sus intervenciones. Chau, chau. Que estén Muchas bien. gracias. Muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao.